ingredientes de una iglesia saludable. La carta Tito. Antes de la predicación, yo quiero decirles algunas cosas, las mismas cosas que les dije el domingo pasado. Y sin nada más, yo necesito recordar estas cosas. La iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Dios, para los propósitos de Dios en este mundo. Y sabemos que Dios nos creó para glorificarlo a Él. Y nosotros glorificamos a Dios al amarlo, confiar en Él, agradecerle, obedecerlo y gozarnos en Él, deleitarnos en Él. Y cuando glorificamos a Dios, encontramos nuestro gozo en Él. Y esto es bien importante entender. Nuestro propósito es glorificar a Dios. Y cuando nosotros hacemos nuestro propósito de glorificarlo a Él, encontramos nuestro gozo. Y sabemos que cada persona quiere tener paz, estar feliz, contento. Y la manera es glorificar a Dios. Y en nuestra salvación, porque somos criaturas nuevas, porque tenemos vida eterna, nuestro deseo es glorificar a Dios. Ya tenemos este deseo. Claro, estamos en una lucha todavía contra el pecado, contra la carne, pero nuestro deseo es diferente por la obra de Cristo en nuestras vidas. Nuestro deseo es glorificar a Dios. Y como pastor, como hermano en Cristo, mi tarea es enseñarles cómo glorificar a Dios a través de la sana doctrina para engrandecerse o maximizar su gozo en Él. Pero otra vez, yo no tengo que tratar de darles a ustedes este deseo de glorificar a Dios. Esa es la tarea de Dios. Y ya tenemos este deseo. Otra vez, estamos aquí para glorificar a Dios. Y como una iglesia, como el pueblo de Dios, somos redimidos por Dios para los propósitos de Dios en este mundo. Estamos aquí para glorificar a Dios. Solamente para recordarles de nuestro propósito, de nuestro gozo en el Señor. Bueno, un resumen de nuestro estudio hasta este punto. Hemos visto que Pablo es siervo de Dios. Pablo es apóstol de Jesucristo para la fe de los escogidos de Dios y para su pleno conocimiento de la verdad, conforme a la piedad. Entonces, un ingrediente en una iglesia saludable es fe verdadera. Otro es pleno conocimiento de la verdad. Que la fe y el conocimiento resulten en vidas piadosas, vidas transformadas. El domingo pasado, de capítulo 1, hablamos sobre el hecho de que otro ingrediente en una iglesia saludable es pastores piadosos. La importancia de los pastores. Ese es un resumen, en pocas palabras, hasta este punto. Ahora, después de orar, vamos a leer del 1 al 8 del versículo 2. Entonces, oremos. Dios Padre, gracias por
permitirnos estar aquí esta mañana juntos. Estamos delante de ti con nuestras Biblias abiertas. Y Dios, por favor, abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir de tu palabra, pero también para aplicar tu palabra en nuestras vidas. Dios, ayúdame a decir correctamente lo que tu palabra dice. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tito capítulo 2, versículo 1. Y disculpe, antes de leer, hay que recordar que la carta es escrita por Pablo a Tito. Es una carta personal, pero al mismo tiempo es para la iglesia. Entonces, versículo 1. Pero en cuanto a ti, Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. En cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es interesante porque sabemos que como pastor Tito tiene la responsabilidad de enseñar la sana doctrina. Sabemos esto de capítulo 1, versículo 9. Sin embargo, también vemos una diferencia en 2:1. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito debe enseñar algo específico, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y otra vez, la sana doctrina es la enseñanza bíblica que es conforme a las Escrituras y útil para la vida. Entonces, lo que está de acuerdo con la sana doctrina es algo adicional. Es la sana doctrina y la aplicación correcta de ella. En cuanto a ti, como pastor, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y este mandamiento de Pablo nos muestra dos cosas, por lo menos. Número 1, Tito era calificado de ser pastor. Y número 2, la iglesia tiene orden a través de la enseñanza de la sana doctrina y la aplicación correcta de ella. Este versículo es la forma, es el cómo de tener orden en la iglesia, porque sabemos que el propósito de la
carta, bueno, hay dos propósitos. Los dos propósitos de la carta es poner en orden lo que queda en la iglesia y designar ancianos. Entonces, es bien importante que nosotros como una iglesia local entendamos este punto. Cuando enseñamos correctamente lo que está de acuerdo con la sana doctrina, podemos poner en orden la iglesia local. Y por eso glorificamos a Dios y por eso encontramos nuestro gozo en Él. Entonces, otra vez, la enseñanza de lo que está de acuerdo con la sana doctrina es una manera para poner en orden la iglesia. Hay otra cosa en este texto. Ok, Tito, tu responsabilidad es poner en orden la iglesia, designar ancianos y también enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y después tenemos cosas específicas de cómo hacer eso. Y en ese texto, Pablo mencionó, yo creo que 5 grupos. Los ancianos, las ancianas, los jóvenes y Tito. Y yo digo los pastores. Entonces, por el contexto es importante que entendamos bien el significado de ancianos y ancianas. En el contexto, las palabras se refieren a una edad o a una etapa de la vida. No es el oficio del anciano. Hay una diferencia por cómo usar las palabras por el contexto. En este contexto, otra vez, ancianos, ancianas, se refieren a una edad, una etapa de vida. En 1 Timoteo capítulo 5, encontramos el contexto del cuidado de las viudas en las familias y en la iglesia. La responsabilidad de la familia en cuidar a las viudas y también la responsabilidad de la iglesia en cuidar a las viudas. Y en versículo 9, Pablo escribió esto: que la viuda sea puesta en la lista. Es como una lista de benevolencia en la iglesia. Si no es menor de 60 años. Bueno, es solamente como un clave para ayudarnos. Este versículo nos ayuda hasta un punto, porque en Tito, Pablo no dio una edad específica, pero él dijo ancianos, ancianas. Pero otra vez, es posible que Pablo tenga en su mente el mismo rango de edades. Él está pensando en alguien que tiene más que 60 años, o por lo menos 60 años y adelante. Algunos piensan que es una persona de 50 años o más. Pero también, por supuesto, sabemos que depende de la perspectiva de una persona. Anciano es una palabra relativa. Un ejemplo. Cuando yo tenía 14 años, una noche, una tarde, porque somos gringos y cenamos más temprano, una tarde, alrededor de la mesa, mis padres nos anunciaron a mi hermana y a mí: tu mamá estaba embarazada. Bueno, yo no dije nada, pero yo pensé en mi mente: no puede ser. ¿Cómo es posible?
ellos tienen un pie en la tumba. Ellos son viejos. Y yo recuerdo, yo miré a mi hermana y yo noté que ella estaba pensando igual que yo. ¿Cómo es posible? Solamente estoy curioso. ¿Saben cuántos años mi mamá tenía en ese momento? 32. 32 años. Bien joven, ¿sí? Pero de mi perspectiva, como un joven de 14 años, yo pensé, no es posible. Pero es interesante, en la providencia de Dios, yo tenía 39 años cuando Isaac nació. Bien anciano. Otra vez, depende de la perspectiva. Sin embargo, queremos primeramente encontrar el contexto que dice la palabra de Dios. Y vamos a, por un momento, decir que cuando Pablo habla sobre ancianos y ancianas, él habla sobre los que tienen 60 años o más. Y según el texto, los ancianos y las ancianas se deben conducir de una manera que demuestra que ellos han sido transformados por Cristo. Ese es un punto del texto. Ellos, los ancianos, las ancianas, ellos tienen una gran importancia en sus familias, en la iglesia y en la comunidad. Si usted es anciano o anciana por su edad, nunca piense que usted no es importante para Dios, para la iglesia, para su familia, para la comunidad. Hasta la muerte, Dios tiene un propósito para su vida. Y usted es muy útil para la gloria de Dios. Los ancianos, las ancianas tienen valor en los ojos de Dios. Y por eso deben tener valor en nuestros ojos también. Debemos honrar a los ancianos, a las ancianas. Entonces Tito, y yo digo los pastores en general, deben enseñar la sana doctrina y lo que está de acuerdo con ella. Ahora, pensando en varios grupos de personas, Pablo le explica a Tito algunas cosas que están de acuerdo con la sana doctrina, es decir, la aplicación de la sana doctrina. Primero, los ancianos. Versículo 2. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Sobrios. Es sabio en sus decisiones. Es un hombre con sus prioridades correctas, prioridades piadosas. Él sabe el orden de las prioridades. Él sabe lo que es importante y lo que no es importante. Sobrios, dignos, un carácter de pureza y de integridad. Prudentes. Y es interesante porque la palabra prudente vemos en cada grupo la importancia, la idea principal de ser prudente para cada uno de nosotros. Somos prudentes, debemos ser prudentes. Es tener control de sus pasiones. Podemos decir, los ancianos son transformados mediante la renovación de sus mentes. Romanos 12:2. Transformados. Sobrios, dignos, prudentes. Pero Pablo dice más. Él dice que la sana doctrina produce
La sana doctrina produce sana fe, sano amor y sana perseverancia. Sanos en la fe, arraigados en una comunión diaria con el Señor. Ellos andan con el Señor. Ellos tienen una comunión muy fuerte, muy íntima con el Señor. Un sano amor, sanos en el amor. Ellos aman a Dios y ellos aman a los demás, como los mandamientos de Jesús. El primero y el segundo mandamiento. Amar a Dios, amar a su prójimo. Ese es el cumplimiento de la ley. Sanos en el amor. Sanos en la perseverancia. Este habla sobre la paciencia. Es decir, que los ancianos, sus ojos están puestos en Cristo. Su enfoque está en Cristo. Perseverancia. Pase lo que pase. Mi enfoque está en Cristo. Porque, como Pablo escribe en capítulo 1, con la esperanza de vida eterna. Paciencia. Voy a seguir a Cristo. Me hace pensar en la canción, pero no voy a cantar. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese es el carácter de un anciano. Que es salvo, que es transformado por el Evangelio, por Cristo. Versículo 3. Asimismo, la palabra. Esta palabra deja en claro que las ancianas tienen una tarea paralela a los ancianos. Es decir, las ancianas tienen una tarea, una responsabilidad igual a los ancianos. Entonces, las mujeres ancianas en nuestra iglesia tienen un rol bien importante en nuestra iglesia. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a los jóvenes. Reverentes en su conducta. Es una vida marcada por santidad, una vida que refleja a Cristo. No calumniadoras, es decir, las que de palabras deshonestas. De una manera positiva, las ancianas hablan la verdad. Ellos no son diablos. Y es interesante, la palabra en griego en este texto es diablo. La anciana cristiana, quien tiene una vida transformada por el Evangelio, no conduce como diablo. Entonces lo que Pablo dice es muy fuerte. Hablen la verdad. Tienen control de sus lenguas, de sus bocas, de sus palabras. No esclavas de mucho vino. Al estudiar el contexto, la historia de la isla de Creta, sabemos más o menos que el alcoholismo era un problema grande en la isla. Para nosotros, eso es importante, pero también creo que podemos decir sin adicciones. Las ancianas deben ser controladas por el Espíritu Santo, como dice Efesios 5, 18. Y también que enseñen lo bueno.
Es una palabra interesante y al estudiar el griego, y no soy experto en el griego, pero al estudiar el griego es posible que Pablo creó esta palabra. Y la idea en el contexto, al leer los versículos siguientes, es una palabra, y él usa la palabra instruir. Enseñen lo bueno para que puedan instruir a los jóvenes. Lleva la idea de uno a uno, en grupos pequeños. Las ancianas enseñan lo bueno. ¿A quién? Las jóvenes. Las jóvenes. Entonces, los ancianos deben tener vidas transformadas por el Evangelio. Las ancianas deben tener vidas transformadas por el Evangelio. Las ancianas también tienen la responsabilidad de enseñar a los jóvenes. Y claro, Pablo no escribió esto específicamente, pero también los ancianos tienen una responsabilidad de ayudar a los jóvenes, enseñar a los jóvenes. Pero este texto no les prohíbe a otros, los jóvenes, las jóvenes, que enseñen. Este texto es una exhortación para los ancianos y las ancianas. Algunos ejemplos. Es posible decir a anciano, a una anciana, usted debe comer saludable por su edad. Y es la verdad, ¿sí? Pero cuando alguien dice, usted puede comer saludable por su edad, esto no significa que los más jóvenes no deben comer saludable. Es un recordatorio que los ancianos y las ancianas deben hacer eso. Otro ejemplo. Usted es anciano. Debe leer la Biblia. Debe orar. Y es la verdad. Es una exhortación bien bíblica. Pero no significa que nosotros, los más jóvenes, no debemos leer la Biblia, no debemos orar. Mi papá murió de cáncer cuando él tenía 57 años. Entonces, alguien puede decir, debes realizar ciertos exámenes para guardar de tu salud. Y es la verdad, pero no significa que ustedes no deben realizar los mismos exámenes a veces. Entonces, otra vez, es una exhortación específica. Ok. Con el favor de Dios, quizás el próximo domingo vamos a pasar de nuestro estudio de Tito para profundizar más este tema de enseñar. Y vamos a estudiar otros textos bíblicos en la Biblia, difíciles, porque yo sé que hoy en día un tema en muchas iglesias es el tema de los pastores y las pastoras. ¿Quién tiene autoridad en la iglesia? ¿Quién puede enseñar o no? Y es importante para poner todo en orden, para saber dónde estamos en nuestra posición, lo que dice la Biblia sobre este asunto. Entonces, yo creo que el próximo domingo voy a enseñar sobre este tema. Solamente es un comentario. Entonces tenemos los ancianos, las ancianas, las jóvenes. Versículo 4.
para que pueda instruir a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puros, hacendosos en el hogar, amables, sujetos a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que amen a sus maridos y a sus hijos. Para mí, eso es obvio. Pero en aquel tiempo, a veces una mujer no tenía la opción de quién sería su esposo. Entonces, Pablo dice, es importante enseñar a las jóvenes cómo amar a sus esposos, a sus hijos. Prudentes, otra vez, control de sus pasiones, transformadas mediante la renovación de sus mentes. Romanos 12:2. Puras, como sin mancha, santas. ¿Perfectas? No, nadie es perfecto. Puras. Hacendosas en el hogar. Ellas trabajan fuertemente en el hogar, en la casa. Y hoy en día muchas veces el mundo nos dice que ser ama de la casa no tiene valor. Hay que ir y buscar otro trabajo. Yo no quiero hablar contra trabajar fuera de la casa. No, este no es el punto. Sin embargo, ama de casa es una vocación muy digna. Es una vocación bien importante. Yo creo que es un llamado de Dios, de criar a sus hijos, de invertirse en sus hijos. Yo sé que algunos de ustedes tienen que trabajar fuera de la casa por varias circunstancias. Al mismo tiempo, nunca pensemos que no hay valor en quedarse en la casa y criar a sus hijos y ser una buena esposa y una buena madre. Hacendosas en el hogar. Amables. Jóvenes, hermanas que demuestren el amor y la gracia de Dios. Sujetas a sus maridos. Es interesante, no dice sujetas a los maridos. Sujetas a su marido. Yo recuerdo hace años, un hermano trató de decirle a Mary algo que estaba en contra de lo que yo dije. Yo pensé, no importa lo que piensa. Porque él no es el marido de Mary. Sujetas a su marido. Sujetas a sus maridos. Al pensar en eso, es reconocer el rol del esposo en la familia. Es ayudarlo a él a cumplir su rol como el líder de la casa, como la cabeza de la familia. Sujetos a sus maridos no es no pensar, no es no dar su opinión, no es no hacer nada. No, es trabajar con su esposo para representar correctamente la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De una forma positiva, para que otros vean el valor de la palabra de Dios o el poder del evangelio en la familia, en la iglesia y en la comunidad. Entonces, otra vez, los ancianos, las ancianas, las jóvenes y ahora los
jóvenes. Versículo 6. Asimismo, otra vez, como los ancianos, como las ancianas, los jóvenes, tienen una tarea bien importante en la vida, en la iglesia, en la comunidad. Los jóvenes. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y Pablo no dijo nada más. Sean prudentes. Otra vez, control de sus pasiones, transformados mediante la renovación de sus mentes. Prudentes. Prudentes en sus decisiones, en sus acciones, en sus pensamientos. Y sabemos que el diablo, el mundo quiere destruir a los jóvenes. Bueno, el mundo, el diablo quiere destruirnos a todos nosotros. Entonces, jóvenes, y vamos a usar el contexto de este capítulo. Si usted es hombre y tiene menos que 60 años, usted es joven. Sean prudentes. Control de sus pasiones. Control de sus formas de pensar. Tomar las decisiones correctas, las decisiones sabias. Quizás es evitar ciertas cosas de su vida. Quizás es controlar el uso de las redes sociales, de jugar videojuegos, de mirar ciertas cosas en la televisión. La decisión de leer, estudiar y aplicar la palabra de Dios, orar con su familia. Hay muchas cosas, pero prudentes en cada parte, cada esquina de su vida. No hay nada escondido. Prudentes en todo. Y para mí es bien claro, bien interesante. Los jóvenes a que sean prudentes. Al ser prudente es dar evidencia de una vida transformada por el Evangelio. También el pastor, versículo 7. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Y una aplicación. Pastor, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Un modelo bueno de buenas obras. Como pastor, Tito, como hermano en Cristo, como hombre de Dios. Muéstrate como un buen ejemplo de buenas obras. Enseñar con pureza, con integridad, con dignidad, con palabras sanas e irreprensibles. El pastor enseña la palabra de Dios, no por manipulación, no por ganancias deshonestas. Sin embargo, con una vida que muestra buenas obras. ¿Obras perfectas? No. ¿Para qué? Para que el adversario, podemos decir el diablo, maestros falsos, los incrédulos. En inglés la traducción dice un adversario.
para que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. De nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Puede ser pastores, cristianos, nosotros como una iglesia. Cristianos como nuestro testimonio en todo el mundo. Cuando nosotros ponemos en práctica la sana doctrina y cuando tenemos buenas obras, el mundo, claro, puede hablar mal de nosotros, pero sin razón. Entonces, cuando en nuestras iglesias enseñamos correctamente la palabra de Dios, nosotros tenemos una buena comprensión de nuestra salvación. Solamente hay que recordar la primera parte de capítulo 1, también capítulo 3, versículo 5, dice: Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Cuando enseñamos correctamente la palabra de Dios, la sana doctrina, y lo que está de acuerdo con la sana doctrina, tendremos una buena comprensión de nuestra salvación. Ok, nos toca a nosotros hacer buenas obras, pero no somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por la gracia de Dios. Sin embargo, porque somos diferentes, vamos a hacer buenas obras. Ese es el resultado de entender correctamente nuestra salvación. Y también vivimos de una forma diferente. Somos transformados por el Evangelio. Nuestras familias son transformadas por el Evangelio. Nuestra iglesia es transformada por el Evangelio. Y también nosotros como personas, como una iglesia local, como familias, como ancianos, como ancianas, como jóvenes, como pastores, somos testigos al mundo del poder del Evangelio. Nuestras vidas y nuestras buenas obras no son la proclamación del Evangelio, pero nuestras vidas, nuestras buenas obras le dan credibilidad convincente, credibilidad auténtica al Evangelio. Entonces, el mundo escucha el mensaje del Evangelio. Y quizás para algunos es solamente palabras. Pero ahora, porque sabemos perfectamente o tenemos una buena comprensión de la transformación del Evangelio en nuestras vidas, ahora podemos proclamar el Evangelio correctamente, pero tenemos vidas transformadas que dan evidencia del poder del Evangelio. Estos son algunos ingredientes de una iglesia saludable. Fe verdadera, pleno conocimiento de la verdad, pastores piadosos, vidas transformadas por Cristo. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu obra transformativa en nuestras vidas, por la obra de Cristo en la cruz, por nuestra salvación solamente en Cristo. No somos perfectos. Pero es bien claro en este texto
en la Biblia. Que nosotros, con la esperanza de la vida eterna, tenemos vidas transformadas por el Evangelio. Nuestra petición, o por lo menos una de nuestras peticiones esta mañana, es que tengamos una sana doctrina que es conforme a la Biblia y también que pongamos en práctica la sana doctrina para que hagamos buenas obras para la gloria tuya y para nuestro gozo en ti. Oramos, Señor.